Para darles la bienvenida de manera oficial, vamos a recibir las palabras del presidente de EDUCA, el señor José Mármol. Gracias, Amelia. Buenas noches. Distinguidos integrantes de la mesa de honor que preside este acto y que encabeza el honorable ministro de Educación, arquitecto Andrés Navarro. Prestigiosos invitados internacionales, estimados docentes y demás invitados, amigos de los medios de comunicación. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida en nombre de la Junta Directiva de EDUCA a la 21ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2017, que en esta ocasión tiene como lema planear, gestionar y evaluar competencias en el aula. En buena medida, esta edición, del que se ha constituido como el evento decano en educación en República Dominicana y en Latinoamérica, como señalaba Amelia Deschamps, promete ser una continuidad respecto de los logros de la pasada edición, cuando se abordaron los pilares de la calidad educativa. Es evidente que para la educación dominicana se transita más que por una época de cambios, por un cambio de época. Desde que el presidente de la República, Danilo Medina, honrara el compromiso político y social que supuso destinar el equivalente al 4% del Producto Interior Bruto a la educación preuniversitaria, se han producido procesos de transformación que gradualmente van dando lugar a lo que EDUCA tampoco duda en llamar revolución educativa. Durante los primeros años de implementación del 4%, los esfuerzos estuvieron dirigidos a atender las emergencias que evidenciaba el sistema educativo, producto de déficits históricos acumulados. Recordemos que desde que fuera aprobada la Ley General de Educación en el año 1997, que instruía al Poder Ejecutivo a asignar el 4% del Producto Interior Bruto a la educación, o bien el 16% del gasto público, el que fuera más alto de ambos valores, un volumen cercano a los 10.500 millones de dólares debió llegar al sistema educativo preuniversitario, pero nunca lo hizo. Superado ese trance, el Ministerio de Educación se embarcó en un ambicioso plan de construcciones escolares, alcanzando 24.000 aulas nuevas en ese periodo. Esto, que representa haber construido 16 aulas por cada día de gestión de ese primer periodo gubernamental, así como agregar un aula nueva por cada 3 existentes, no tiene precedentes en la región latinoamericana. Si las condiciones materiales de la educación representaban una larga deuda del sistema, no menos lo era la mejora de las condiciones laborales de los educadores. EDUCA, recordando la frase del libertador Simón Bolívar, siempre ha insistido en que la escuela está donde está el maestro. El docente es un artífice clave en cualquier proceso y reforma educativos, porque la educación transcurre en la interacción entre docentes y estudiantes. EDUCA propuso a la opinión pública la campaña Mejores Maestros, Mejores Ciudadanos, Mejor País. Y para lograr mejores maestros era necesario mejorar también las condiciones laborales de estos. Esas condiciones mejoraron significativamente en ese periodo y hasta la actualidad, incrementándose el salario del maestro de básica en 66% y el de maestros de educación media en 74%, muy por encima en ambos casos de los niveles de inflación, generando así un aumento real de los salarios de los docentes. Dada la importancia estratégica de la educación para el país y en función del déficit histórico acumulado, probablemente queda todavía espacio para retribuir más y mejor a nuestros educadores. Sin embargo, en el análisis comparativo y relativo,
el salario de los docentes dominicanos está hoy 57% por encima del promedio de otras profesiones universitarias. Es, a paridad de poder de compra, el salario docente de la región centroamericana y caribeña más alto hoy día, y en términos de Producto Interior Bruto per cápita coloca a la República Dominicana como uno de los países que mayor esfuerzo hace en el mundo para remunerar mejor a sus maestros. Junto a las mejoras de las condiciones laborales de los educadores, no menos importante es el papel central que está jugando en el conjunto del presupuesto educativo la formación de los docentes. Esta inversión ha crecido 69 veces con respecto al año 2005, alcanzando para el presupuesto actual los 3.400 millones de pesos. Educa había demostrado en el año 2008 que apenas 2 horas y 15 minutos era el promedio de la duración de una jornada escolar y que incrementar el tiempo en las aulas era una medida imprescindible para una mejora de la calidad en la educación. En respuesta a esta realidad nació la política de jornada escolar extendida. Tal vez junto a programas como Quisqueya Aprende Contigo o Quisqueya Empieza Contigo, una de las políticas más emblemáticas en 2 administraciones consecutivas del presidente Medina. A la fecha, más de 1 millón de estudiantes, es decir, 56% de la matrícula pública, asiste a esta modalidad de jornada escolar extendida, en la cual, a su vez, los escolares beneficiados reciben una inversión en alimentación cercana a los 15.000 millones de pesos al año. La atención a estas emergencias ha derivado en mejoras a las condiciones estructurales de la educación, a unas sabiendas de que en sí mismas no serían suficientes para asegurar los niveles de calidad. Por esta razón, también el Ministerio de Educación consolida, durante la actual gestión del ministro Andrés Navarro, una reforma curricular basada en competencias, entendidas estas como capacidad para actuar de manera eficaz y autónoma en contextos diversos, movilizando de manera integrada conceptos, procedimientos, actitudes y valores. El currículo dominicano define 7 competencias fundamentales, a saber, la competencia ética y ciudadana, como forma de construir y preservar la identidad nacional en un entorno global con valores que son propios de la nación dominicana. La competencia comunicativa, no solamente entendida como el manejo de la lengua materna, sino también con el imprescindible uso de al menos una lengua extranjera y del código informático. La competencia basada en el pensamiento lógico, crítico y creativo, con el propósito de generar ciudadanos autónomos, innovadores, independientes. La resolución de problemas como una competencia fundamental, problemas tanto en la dimensión profesional como en su propia vida personal y comunitaria. El saber científico como una competencia ineludible y fundamental también, dado el rol que juega la ciencia en las sociedades contemporáneas. En sexto lugar, se define que todo estudiante debe ser competente en materia ambiental y cuidado de la salud. Y por último, aquella competencia que facilita el desarrollo personal y espiritual, configurando así una visión holística e integral de la educación, por cuyo paso permite a las personas configurar un modelo de vida íntegro. De modo que, en el proceso de resolución de los problemas estructurales, la revolución educativa debe enfocarse y concentrarse en cómo lograr que los estudiantes aprendan más y mejor y se conviertan en ciudadanos solidarios y responsables. Este es el dilema que experimentan los sistemas educativos contemporáneos en todas las latitudes. Aun aquellos que evidencian mejores niveles de logro tienen la percepción de que su sistema educativo no está respondiendo a las necesidades del entorno.
¿Por qué sucede esto? En gran medida, la respuesta a esta pregunta está asociada a la imprevisibilidad del derrotero de las sociedades actuales, centradas en el individualismo, el consumismo delirante y la pérdida progresiva de vínculos humanos, y de los cambios vertiginosos que comienzan a experimentarse producto de la irrupción de adelantos tecnológicos y digitales como nunca antes había experimentado la humanidad. La automatización y la inteligencia artificial apenas están instalándose en nuestras sociedades y su impacto ha de ser inmenso. Un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concluye que el 57% de los trabajos de sus 34 países asociados, todos con niveles de desarrollo medio alto y alto, están en riesgo esos trabajos debido a la automatización. China, cuyo poderío industrial se ha basado en mano de obra barata, entiende que para el año 2030 el 77% de los puestos de trabajo de la industria pudieran ser realizados por robots. La inteligencia artificial está ocupando espacios que no era sencillo imaginar que pudiera hacerlo, salvo en las novelas de ciencia ficción, por ejemplo, de Isaac Asimov. De ahí que pensadores consagrados de todas las culturas estén sumamente preocupados al ver cómo se avecina vertiginosamente el imperio de la era de lo poshumano. Solo algunos ejemplos en este orden. El New York Times utiliza un algoritmo de inteligencia artificial capaz de redactar de forma totalmente autónoma 2.000 artículos de prensa por segundo. A mí redactar uno a la semana me cuesta 2 días. IBM afirma que con su aplicación Watson de inteligencia artificial es capaz de desarrollar diagnósticos clínicos con un nivel de precisión de 90% por encima de como lo hace un médico, y el pasado mes de mayo, The Japan News informó que una novela escrita en su totalidad de manera autónoma por un computador llegó a la segunda fase del proceso de selección para el Premio Nacional de Literatura japonés. Si bien el proyecto no ganó el premio de esa novela, el jurado quedó francamente sorprendido. ¿Cómo educar entonces para un mundo incierto? ¿Cómo educar para mercados de trabajo aún inexistentes? ¿Cómo educar sabiendo que la gran mayoría de las profesiones actuales quedarán obsoletas en tan solo quizás una generación? ¿Y cómo educar si para el año 2020 todo lo que el ser humano sabe se duplicará cada 12 horas? En este contexto, una educación basada en contenidos no parece ser de ninguna manera promisoria. La división en asignaturas o áreas del saber se convierte en una herramienta pedagógica más, pero pierde sentido como estructura del sistema. ¿Cómo educar entonces a los educadores que ya no ostentarán el monopolio del saber? ¿Cómo crear espacios educativos donde ya la organización en grupos por edades, de forma rígida, perderá sentido ante esta nueva realidad? ¿Cómo a su vez proyectar políticas públicas de mediano y largo plazo para promover que las transformaciones curriculares se extiendan a todos los rincones del país? ¿Cómo aprovechar los avances de la técnica y el giro digital para hacer más eficaces y productivos los aprendizajes? ¿Puede seguir siendo excluida la familia de la responsabilidad de educar las nuevas generaciones? Sobre estos aspectos es que trata esta 21ª edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, porque en Educa estamos tratando de desentrañar la esencia del proceso educativo hasta alcanzar la partícula indivisible de una educación de calidad. Es por ello que sustentamos que una educación de calidad está basada en 3 componentes indisolubles. El primero,
comunicar ideas y adquirir la capacidad de comprenderlas, conceptos expresados en las bases curriculares a partir de la lectoescritura como competencia esencial, en las lenguas extranjeras como una habilidad indispensable para insertarse en una comunidad global y en el lenguaje de codificación por constituir la interfase para posibilitar el diálogo entre el ser humano y, como veníamos viendo, la inteligencia artificial. El segundo elemento fundamental de esta esencia de la educación lo constituye la capacidad de resolver problemas, pero también para plantear nuevos problemas, tanto en los ámbitos profesionales como en los personales y en los colectivos. Problemas tanto de carácter concreto y particular como también generales y abstractos. Y el tercer elemento de esta partícula de la educación de calidad lo constituye la capacidad de cada individuo para gestionar y expresar sus emociones que respondan a una escala de valores, que en nuestro caso particular revitalicen, consoliden y proyecten hacia el futuro la identidad de lo que representa y significa ser dominicano en un contexto global. En pocos minutos contaremos con la presentación magistral de la doctora Alexia Peiser, quien nos acompaña gracias al apoyo de la Fundación Propagás y quien proviene de la Universidad de Lovaina en Bélgica, cuya corriente de pensamiento, liderada por el profesor Javier Royers, ha impactado en los 5 continentes, porque el desafío de llevar el currículo al aula no es menor y la complejidad de implementar día tras día contenidos curriculares que promuevan la adquisición de competencias por parte de los estudiantes es una matriz de personalización de la educación, es decir, que se busque que cada estudiante sea capaz de alcanzar su máximo desarrollo posible en cada área del conocimiento. Esto es de una enorme complejidad. Podemos, pues, aprender de múltiples experiencias y contextos en los cuales ha trabajado la doctora Peiser junto a su equipo. De hecho, el trabajo con ella inició aquí en el mes de septiembre último, gracias al Instituto Nacional de Capacitación y Formación del Magisterio, el INAFOCAM, con un proceso de formación de 50 especialistas de diferentes niveles del sistema, para constituirse como formadores de formadores y dejar así capacidades instaladas en términos conceptuales en la República Dominicana. Dicho proceso, de hecho, finalizará esta misma semana. A partir de esta apuesta en común sobre cómo traducir la educación por competencias en el aula, el Congreso se estructura en 3 simposios. El primero de esos 3, la lectoescritura como madre de todas las competencias, porque la evidencia demuestra que un buen dominio de la lengua materna, la capacidad de comprensión y la habilidad de producción oral y escrita son elementos fundamentales para la configuración de un determinado pensamiento y para la incorporación de conocimientos del resto de las áreas, incluida, por supuesto, la matemática. En dicho simposio tendremos oportunidad de asistir a la conferencia magistral de la doctora Elvira Congosto, de la Universidad Complutense de Madrid, pero también tendrá lugar la revisión de 6 experiencias dominicanas exitosas que merecen la pena ser conocidas por todos los participantes en este Congreso. Permítanme nomás comentarles una experiencia particular. Recientemente, en el 4º Seminario Internacional Reeduca 2017, que se llevó a cabo bajo el lema El liderazgo en los directores de escuelas en América Latina y que tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, de entre más de 30 concursantes, la República Dominicana alcanzó el primer premio en manos del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro de Villatapia, provincia Hermanas Mirabal. Esta es una noticia relevante, por lo que les pido que demos un caluroso aplauso de felicitación a esta experiencia. Porque compitió
con otras tantas de un alto nivel de calidad y de países como Argentina, Colombia, Chile y Brasil. El segundo simposio del programa que desarrollaremos este fin de semana presenta el rol de la comunidad y la familia en la educación, algo en lo que viene insistiendo mucho precisamente el ministro Navarro, reuniéndose con los padres y amigos de las escuelas. Esto representa, ¿verdad?, algo importante, el rol de la comunidad y la familia en la educación por competencias, y ese simposio va a estar liderado por el prestigioso escritor español César Vidal, a quien agradecemos su valiosa participación en este Congreso Aprendo. La familia, insistimos, juega un papel fundamental en el proceso educativo y desafortunadamente ha estado demasiado tiempo fuera de la escuela. En tercer lugar, el equipo liderado por la doctora Peiser estará profundizando aquí en este mismo salón, a partir del día de mañana, herramientas prácticas para que cada educador que participe de este simposio pueda aplicar en su tarea cotidiana el currículo por competencias en el nivel y grado en que se encuentre. Durante el próximo domingo, una vez finalizados los simposios, tendrá lugar la presentación de experiencias exitosas en República Dominicana en relación con la integración a la educación de competencias imprescindibles para el siglo XXI. Estas se ejecutarán en un formato novedoso que hemos dado en llamar Te Educa. Allí conoceremos la experiencia de éxito en la incorporación del deporte en la propuesta educativa. En particular, y por supuesto, del béisbol, ¿verdad?, y de otro deporte que está cobrando mucha vigencia en el país y ganando mucho terreno, que es el fútbol o el balompié. Conoceremos también los aportes del NAP del Caribe para entender el rol de la tecnología en la educación y las experiencias del Parque Cibernético en Santo Domingo, así como de First Lego League. De igual forma, la participación de las lenguas extranjeras, conociendo experiencias exitosas para el inglés y el francés. Además, algo importante también, el papel del arte en una educación de calidad. Gracias al Centro León por ese esfuerzo en ilustrarnos en ese sentido, como también la experiencia concreta del Politécnico Inmaculada Concepción del municipio de Consuelo en San Pedro de Macorís. Este evento no sería posible, claro está, sin el apoyo del Ministerio de Educación de nuestro país, que ha entendido el valor de trabajar de forma cooperativa y en alianza con el sector privado y la sociedad civil para concebir políticas educativas de largo plazo. Gracias, señor ministro Andrés Navarro, por su respaldo a Educa y por contribuir significativamente a este evento, y en su persona también las gracias al Instituto Nacional de Capacitación y Formación del Magisterio, el INAFOCAM, al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, cuyos rectores están con nosotros, al Instituto Dominicano de Evaluación de la Calidad Educativa, IDEICE, así como a todas las dependencias del Ministerio de Educación que nos acompañan. También quisiéramos reconocer el apoyo de empresas como el Grupo Popular, que durante 21 años que lleva este Congreso lo ha estado apoyando de manera importante. A la Fundación Propagás, que ha hecho posible la presencia de nuestra invitada especial de esta noche. A la Fundación SM, que reafirma la confianza en Educa para trabajar juntos por una mejor calidad de la educación dominicana y por hacer posible la participación de la profesora Elvira Congosto con nosotros. Gracias también a los grupos empresariales CID, Puerto Multimodal Caucedo, Marítima Dominicana y a todo un conjunto de empresas que año tras año se suman a esta apuesta que ya es un clásico, el Congreso Internacional de Educación Aprendo. Bienvenidos, gracias por su respaldo a Educa y esperamos que aprovechen el contenido de este Congreso. Muchas gracias.